Bienvenidos a su programa Conexión BYU. Este es un resumen de los devocionales dados en los diferentes campus de la Universidad Brigham Young, así como en el Ensign College. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al programa Conexión BYU. En esta tarde me da gusto conectarme para poder compartir lo que he preparado en esta semana. Agradezco mucho la oportunidad que se me da de poder estar con ustedes y vamos a ir adelante con este devocional del día de hoy. Este devocional se llama Convertir a los enemigos en amigos y fue dado por la hermana Sharon Eubank, quien entonces era primera consejera de la presidencia general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también fungió como directora de LDS Charities. Este devocional fue dado el 23 de enero del año 2018. Sharon Eubank es hija de Mark y Jan Eubank y creció en Redding, California. Como la mayor de 7 hijos, desde muy joven demostró ser una líder talentosa y una amiga compasiva. Su servicio internacional comenzó cuando Sharon Eubank sirvió en una misión de tiempo completo en Finlandia para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A su amor por el Evangelio se sumó un profundo amor por el pueblo finlandés y continúa practicando su finés, es decir, su idioma que aprendió en la misión, y también de cuando en cuando visita la zona de su misión siempre que tiene el tiempo y la oportunidad. Cuando regresó de su misión, Sharon Eubank obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad de Brigham Young. Decidida a no dejar pasar experiencias valiosas, se encontró en una miríada de puestos diferentes: profesora de inglés en Japón, asistente legislativa en el Senado de los Estados Unidos y propietaria de una tienda de educación en Provo, Utah. Sus variadas experiencias laborales complementaron su talento natural para el liderazgo y la prepararon para mayores responsabilidades. Después de esas experiencias, Sharon Eubank comenzó a trabajar para el Departamento de Bienestar de la Iglesia en el año 1998. Mientras estuvo allí, ayudó a establecer oficinas de empleo santos de los últimos días en África y Europa, y luego dirigió la iniciativa de silla de ruedas LDS Charities, cuyo objetivo es mejorar la movilidad, la salud y las oportunidades de las personas con discapacidades físicas en áreas de todo el mundo. 10 años después de unirse al Departamento de Bienestar, se le pidió a la hermana Eubank que supervisara la labor humanitaria en el Medio Oriente como directora regional de LDS Charities. En 2011 fue nombrada directora de LDS Charities a nivel mundial. Su experiencia en el Medio Oriente contribuyó a que se agregara la iniciativa Refugee Response, es decir, respuesta a los refugiados en LDS Charities, así como una asociación con muchas otras organizaciones que buscaban aliviar el sufrimiento en esa área y en todo el mundo. A lo largo de su vida, Sharon Eubank ha servido como maestra y líder en las organizaciones de la Escuela Dominical, la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la Primaria de la Iglesia. La hermana Eubank sirvió en la mesa directiva general de la Sociedad de Socorro desde 2009 hasta 2012, donde presidió el Comité de Asuntos Públicos de la Presidencia de la Sociedad de Socorro. En abril de 2017, la hermana Sharon Eubank fue llamada como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. La hermana Eubank exhortó a las mujeres de la iglesia a ser rectas, diferentes, elocuentes y hallar felicidad al edificar y elevar a los demás. Aquellos que conocen a Sharon Eubank saben que ella es un ejemplo de todos estos atributos, no solo en sus roles de liderazgo público, sino aún más en sus roles como amiga y miembro de la familia. Su ejemplo y testimonio inspiran a millones de mujeres y hombres a una fe, un propósito y un servicio mayores.
En este discurso del foro de BYU, Sharon Eubank hace un llamado a los miembros de la iglesia para que centren su servicio menos en dar cosas y más en dar de nosotros mismos. Al hacerlo, promete, encontraremos amistades profundas y mayores oportunidades de servir, sanar y aprender y amarnos unos a otros. Ahora sí, comenzamos. Hace muchos años, en la Universidad Brigham Young, había un gran entrenador de atletismo llamado Eugene L. Roberts. Él creció en Provo y cuando era joven anduvo sin rumbo con amigos que no eran la mejor influencia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Voy a leer las propias palabras de él cuando las escribió. Cito: hace varios años, cuando la ciudad de Provo todavía portaba la cicatriz de aquella desagradable taberna y otras formas cuestionables de diversión, una noche estaba parado en la calle esperando a que apareciera mi grupo de amigos cuando noté que el tabernáculo de Provo estaba iluminado y que una gran multitud de personas se dirigía en esa dirección. No tenía nada que hacer, así que me dejé llevar hasta allá y entré al edificio. Pensé que podría encontrar a algunos de mis amigos, o al menos a algunas de las chicas que me interesaban. Al entrar, me encontré con 3 o 4 de mis compañeros y nos colocamos debajo de la galería, donde había un grupo de señoritas que parecían prometer algo de entretenimiento. No nos interesaba lo que se dijera desde el púlpito. Sabíamos que los que estaban en el estrado eran todos unos vejestorios. No había nada de la vida y ciertamente no sabían nada de la vida y ciertamente no podían decirnos nada, porque nosotros, lo sabíamos todo. Así que nos acomodamos para pasar un buen rato. Justo en medio de nuestros disturbios, desde el púlpito, resonó la siguiente declaración: no se puede distinguir el carácter de un individuo por la forma en que hace su trabajo diario. Obsérvenlo cuando termine su trabajo, miren a dónde va, fíjense en los compañeros que busca y en las cosas que hace cuando puede hacer lo que le plazca. Entonces podrán conocer su verdadero carácter. Levanté la vista hacia el estrado porque me impactó esa poderosa declaración. Vi allí arriba a un hombrecillo luchador de cabellos oscuros y ojos feroces a quien conocía y temía, pero por él yo no sentía ningún cariño en particular. A continuación hizo una comparación. Él dijo: tomemos el águila, por ejemplo. Esta ave trabaja tan duro y tan eficientemente como cualquier otro animal al realizar su trabajo diario. Provee para sí misma y para sus crías con el sudor de su frente, por así decirlo. Pero cuando su trabajo diario ha terminado y el águila tiene tiempo propio para hacer lo que le plazca, fíjense en cómo pasa sus momentos recreativos. Vuela a los reinos más altos del cielo, extiende sus alas y se baña en el aire superior, porque ama la atmósfera pura y limpia y las alturas elevadas. Por otro lado, consideremos al cerdo. Este animal gruñe y come y provee para sus crías también como el águila lo hace. Pero cuando terminan sus horas de trabajo y tiene algunos momentos recreativos, observen a dónde va y qué hace. El cerdo buscará el lodazal más fangoso del pastizal y se revolcará y se empapará de suciedad, porque esto es lo que ama. En su tiempo libre la gente se comporta como el cerdo o como el águila. Ahora, cuando escuché este breve discurso, me quedé estupefacto. Me volví hacia mis compañeros avergonzado, pues me apenaba la idea de que me descubrieran escuchando. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar a todos los del grupo con su atención fija en el orador? Esa noche salimos del tabernáculo algo callados y nos separamos más temprano de lo usual. Pensé en ese discurso durante todo el camino hacia mi casa. Me clasifiqué inmediatamente como parte de la familia de los cerdos. He pensado en ese discurso por años. Aquella noche nacieron en mí los débiles comienzos de una ambición: dejar el grupo de los cerdos y elevarme al grupo del águila. Aquella noche también nacieron en mí los débiles comienzos de otra ambición: ayudar a rellenar los lodazales de nuestro pastizal social. Así, a la gente que tendría que actuar como el cerdo le resultaría más difícil revolcarse en la sociedad recreativa. Y como resultado de pensar
constantemente en este discurso, me he sentido impulsado a dedicar toda mi vida y profesión a desarrollar actividades recreativas saludables para los jóvenes, de modo que sea natural y fácil para ellos disfrutar del tipo de ocio del águila. El hombre que pronunció ese discurso, el cual ha influido en mi vida más que cualquier otro que haya escuchado, fue el presidente George H. Bingham. Que Dios le bendiga. Cierro cita. Ese es el final de su historia. George Bingham fue el presidente de Brigham Young de BYU hace 100 años. Fue el presidente que ayudó a que BYU Academy se convirtiera en una universidad. Era el presidente Worthen de esa época y se le reverenciaba y se le admiraba por su habilidad para conmover a la gente de la misma manera que conmovió a Eugene. Tal vez nunca se dio cuenta de que su discurso en el tabernáculo de Provo aquel día conmovió a alguien tanto como Eugene, pero le cambió completamente la vida y este llegó a ser un respetado maestro y entrenador en BYU. He pensado mucho en la siguiente pregunta y probablemente ustedes también. ¿Qué hago yo en mi tiempo libre? ¿Y seré como el cerdo o como el águila? Tal vez ustedes sean como yo y se pregunten, ¿de qué tiempo libre estamos hablando? Sé que ustedes son estudiantes universitarios muy ocupados con llamamientos en la iglesia, con un trabajo, con una familia, con amigos y muchas otras obligaciones. Sin embargo, después de una experiencia que tuve hace un par de semanas, me di cuenta de que, por muy ocupada que crea que esté, el Señor pone oportunidades en medio de mi camino y todo lo que tengo que hacer yo es aprovecharlas. La experiencia que tuve fue después del funeral del presidente Thomas S. Monson. La familia Monson le pidió a la Sociedad de Socorro que tomara las docenas de arreglos florales que se habían enviado para el funeral del presidente Monson y las entregara a diferentes centros de cuidados y hospitales en todo el valle de Utah. Llevé uno de estos hermosos arreglos a un centro de cuidados que estaba justo al lado de la casa de la familia del presidente y la hermana Monson. La mujer detrás del escritorio se preguntaba qué estaba haciendo porque el arreglo era enorme, pero cuando comprendió lo que le estaba entregando, esbozó una sonrisa porque el presidente Monson era muy conocido y querido en ese centro de cuidados. Llegué a entender que había pasado muchas horas de su tiempo libre visitando a las personas de allí. Creo que el Señor generalmente no nos pide grandes actos que consuman mucho tiempo. Él simplemente requiere minutos, poquitos minutos de nuestro tiempo, todos los días para ayudar a otra persona en su camino, al servicio de sus hermanos y hermanas. Dediquen un momento a pensar en su propio abuelo, en las lecciones que aprendieron de él y el tipo de figura que fue o que es en su vida. Quiero hablar de Amón y de los otros hijos de Mosía. Tenían un abuelo muy famoso. Su abuelo fue el rey Benjamín. El rey Benjamín enseñó una verdad profunda y convincente que todavía hoy nos motiva. Siglos después, de hecho, hay una despensa de alimentos en Las Vegas administrada por miembros de otra fe que se sintieron tan identificados con un versículo de las Escrituras pronunciado por el rey Benjamín que lo colgaron en una pared del banco de alimentos. El versículo tiene tan solo 30 palabras, pero ha cambiado para siempre la forma en que quiero pasar mi tiempo libre. Ese versículo es Mosía 2:17 y es muy famoso. Dice lo siguiente: y he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. En su juventud, Amón andaba aún más descarriado que Eugene Roberts. Pasó tiempo con sus amigos, dicen las Escrituras, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor. Como sabemos, Amón tuvo una conversión milagrosa y como resultado, la semilla de las 30 palabras de su abuelo comenzó a crecer en su corazón. Amón y sus 3 hermanos, que se habían revolcado como cerdos en su juventud, querían ahora remontar el vuelo como águilas. Sintieron la inspiración de subir a la tierra de los lamanitas. ¿Por qué? Leemos en las Escrituras lo siguiente: emprendieron la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz,
un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarlos, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas. Sí, además, procuraban posesionarse de estas cosas asesinando y despojando para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. ¿Por qué querrían Amón y sus hermanos dedicar su preciado tiempo a hacer algo que probablemente sería una pérdida de tiempo, sin ningún cambio positivo y que resultaría en su muerte? Podrían haber establecido sus vidas y ocupado asientos en el gobierno. Podrían haber llegado a ser grandes líderes de la comunidad. Mosía 28, del 3 al 4, nos explica la razón. No podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alguna alma tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores, y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. De modo que se fueron a la tierra de los lamanitas, y ya conocen la historia. Lo que dicen las escrituras es: y al entrar Amón en la tierra de Ismael, los lamanitas lo tomaron y lo ataron como acostumbraban atar a todos los nefitas que caían en sus manos, pues Amón no era el primero, y llevarlos ante el rey. Y así se dejaban al gusto del rey matarlos o retenerlos en el cautiverio, o echarlos en la cárcel o desterrarlos. Y así Amón fue llevado ante el rey que gobernaba en la tierra de Ismael, y el rey preguntó a Amón, casi con sarcasmo, si era su deseo vivir en esa tierra entre los lamanitas, o sea, entre el pueblo del rey. Y entonces Amón lo sorprendió y le dijo: deseo morar en este pueblo por un tiempo, quizá hasta el día que muera, y seré tu siervo. ¿No le hubiera encantado al abuelo de Amón escuchar eso de su nieto, seré tu siervo? A Amón se le asignó ser pastor. Los otros siervos, el resto de los pastores que estaban allí, probablemente no tenían el mismo interés de Amón en Amón que el rey Lamoni. No sé cómo fueron esos 3 días en los que Amón estuvo ocupado siendo pastor, pero sospecho que a los lamanitas no les entusiasmó tanto que un nefita estuviera con ellos haciendo su trabajo. Pero 3 días más tarde surgió un problema y los rebaños fueron dispersados por algunos hombres salvajes. Amón vio las aflicciones de aquellos a quien él llamaba sus hermanos. Los consideraba sus hermanos. Aun cuando ocurrió ese evento catastrófico, cuando esos hombres esparcieron las ovejas, los siervos tuvieron miedo de que los mataran. El corazón de Amón se hinchó dentro de él. Vio que esa era su oportunidad de servir a sus hermanos. ¿No es esto algo extraordinario? No pensaba en ellos como lamanitas, enemigos, adversarios o un grupo de tontos. Sentía que eran sus hermanos. Esa actitud de ser el siervo de sus hermanos le brindó a Amón la oportunidad de tener otra conversación con el rey lamanita. Un pecador reformado enseñó a otro, y el corazón del rey lamanita se compungió por sus propios pecados y hábitos. Preguntó en su corazón cómo podría reconciliarse con Dios y lograr que esos pecados y asesinatos fueran quitados por medio de los méritos de Jesucristo. Amón y el rey Lamoni llegaron a comprenderse mutuamente y se hicieron amigos. Al final estaban dispuestos a morir el uno por el otro. Me encanta la valentía de estos jóvenes príncipes, estos hijos de Mosía, al ser siervos y ejemplos de la paz que ofrece el Señor Jesucristo, sin importar cuán viles hayan sido nuestros pecados, si nos arrepentimos y le servimos. ¿Cómo le servimos? La respuesta está en la sabiduría de un abuelo. Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Me encanta el valor del rey Lamoni, de su padre y de su hermano Antinefileí, y cómo dejaron el lodo para comenzar a volar. El padre de Lamoni nos dio este hermoso pasaje de las Escrituras: oh Dios, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Permítanme dar un ejemplo más moderno de una manera de tender la mano a otros en la que tradicionalmente no pensamos. La mayoría de ustedes recuerdan a la hermana Linda K. Burton, quien fue presidenta general de la Sociedad de Socorro. En la Conferencia General de abril de 2016 citó un pasaje de las Escrituras que es venerado por cristianos, musulmanes y judíos. Es el de Levítico 19 y dice: y cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis.
como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. La hermana Burton nos pidió a cada uno de nosotros que pensáramos en los desconocidos y extranjeros que había entre nosotros. ¿Hay alguien que no participe en la sociedad por alguna razón? ¿Alguien que no se sienta parte del grupo? ¿Alguien que, debido a su idioma, sus antecedentes, sus discapacidades, su religión, su estado civil, las decisiones que ha tomado o cualquier otra cosa, no participe plenamente en el círculo? ¿Podemos pensar en ellos como hermanos y hermanas? ¿Podemos prestarles servicio? Desde que la hermana Burton dio ese discurso en el año 2016, me ha asombrado la cantidad de ejemplos que se han compartido relacionados con ese gran llamado a la acción. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Tomé esta historia del periódico Deseret News. Tuvo lugar en la escuela primaria Lincoln, al sur de Salt Lake City, que cuenta con estudiantes de 15 países diferentes. El primer día de clases, los hermanos Hamed, recién llegados de Siria, fueron recibidos por el director Milton Collins. El director tiene una personalidad exuberante y hace una impresión local del gruñido de un lince rojo, la mascota de la escuela primaria Lincoln. No puedo ni imaginarme cómo sonará eso. Se asegura que los niños tengan una mochila y les dice: para que sepan, chocar los 5 es obligatorio. Cada vez que me vean en el pasillo, deben chocar los 5. Y los estudiantes se sienten acosados. Si los estudiantes se sienten acosados, deben ir directamente a un adulto. El trabajo de Milton Collins es ser el director y está haciendo su trabajo bien, pero no se limita solamente a eso, sino que va más allá de su trabajo para ser una inolvidable fuerza para el bien en la vida de los niños. Estos pequeños han experimentado bombardeos, el hambre, la muerte de seres queridos y la incertidumbre, y ahora, el primer día de clases, están muertos de miedo. No saben si van a encajar o si van a tener amigos, y sus padres están aún más asustados que ellos. Como verdaderos discípulos de Jesucristo, todos debemos tener en nuestra vida el hábito de demostrar valor intrépido, de estar dispuestos a servir y ayudar a las personas con sus problemas y de pensar en los demás como nuestros hermanos y hermanas. Las grandes crisis humanitarias que están ocurriendo en este momento y las que han ocurrido en el pasado, cuando las personas se han visto expulsadas de sus hogares y tierras, demuestran en el fondo el fracaso y la incapacidad de recordar que somos hermanos y hermanas y que Dios es el Padre de todos nosotros. Esa es la causa fundamental de lo que está sucediendo en el mundo, y cuando respondemos de manera humanitaria, podemos enviar sacos de alimentos, podemos cavar pozos, podemos construir letrinas, podemos edificar escuelas y centros de salud y podemos alojar a las personas en apartamentos. Pero si no hacemos algo para remediar el hecho de que estas personas se sienten como desconocidos en un lugar como nuestros hermanos y hermanas, entonces todo lo que hagamos será en vano y solo alimentará el ciclo de la miseria emocional y espiritual. Amon, hermana Burton y Milton Collins utilizaron como fundamento lo que les enseñó el rey Benjamín, que servir a los demás es servir a Dios, o como Jesús mismo dijo: como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Hay muchas organizaciones y personas que hacen mucho bien en el mundo con sus recursos limitados y sus deseos semejantes a los de Benjamín de servir a sus semejantes y servir a Dios. Tengo el privilegio de trabajar con muchos de ellos y puedo ver lo que están haciendo en todo el mundo. Voy a hablarles de mi propia experiencia sobre lo que he visto en que logra el bien más duradero. Si desean participar en el servicio humanitario, este es el camino y espero que esto sea lo que recuerden del foro de hoy. Ustedes son la dádiva. Ustedes mismos son la dádiva. No es la ropa, no son los kits de higiene, los pupitres escolares, ni los pozos de agua. Son ustedes. Ustedes son la dádiva. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros fuera nuestra propia organización humanitaria bien abastecida? En lugar de simplemente entregar bienes tangibles a lugares extranjeros, ¿qué pasaría si tuviéramos la riqueza de distribuir sanación,
amistad, respeto, diálogo pacífico, interés sincero, escucha protectora de los niños, recuerdos de cumpleaños y conversaciones con desconocidos. Y si eso fuera lo que hiciera su organización humanitaria, este tipo de trabajo humanitario lo puede hacer cualquier persona y se puede hacer en cualquier momento. No necesitan almacenes, ni recaudación de fondos, ni transporte. Pueden responder perfectamente a cualquier necesidad que surja, donde quiera que estén. Permítanme compartir una cita del elder Robert D. Hales sobre este tipo de organización humanitaria. Él se refería a las interacciones entre padres e hijos, pero en cambio piensen en ello como un manual de cómo pueden extender las ofrendas humanitarias a la familia humana en general. Cito: deseo alentar a los padres y a todos los que han sido llamados a orientar y a servir a la juventud de este mundo. Como padre y abuelo, quisiera compartir con ustedes algo de lo que he aprendido. Para realmente comprender el corazón de los jóvenes, debemos hacer mucho más que solo estar en el mismo cuarto o asistir a las mismas actividades familiares y de la iglesia. Debemos planificar y aprovechar momentos de enseñanza que generen un impacto profundo y perdurable en su mente y su corazón. De manera similar, madres y padres, al llevar a sus hijos a la escuela o a sus diversas actividades en el auto o caminando, aprovechan el tiempo para hablar con ellos de las esperanzas, sueños, temores y dichas de ellos. Se toman el tiempo para hacerse quitar los audífonos conectados a tantos aparatos para que puedan escucharlos a ustedes y sentir su amor. Recuerdo que cuando era joven pedí permiso para jugar béisbol a la hora de la cena. Solo pon mi comida en el horno, le dije a mi mamá. Ella respondió: Robert, realmente quiero que tomes un descanso, vengas a casa, cenes con la familia y luego te puedes ir a jugar béisbol hasta que oscurezca. Nos enseñó que a todos que en las comidas familiares lo más importante no son los alimentos, sino la interacción con la familia, la cual nutre el alma. Para que nuestras interacciones con los jóvenes realmente tengan un efecto en su corazón, tenemos que ponerles atención de la misma forma que lo haríamos con un colega de confianza o un amigo íntimo. Lo más importante es hacerles preguntas, dejarles hablar y después estar dispuestos a escuchar. Sí, escuchar y luego escuchar más, incluso escuchar con oídos espirituales. Hace varios años estaba leyendo el periódico que cuando uno de mis nietecitos se acurrucó a mi lado. Mientras leía, me dio gusto escuchar su dulce voz charlar en el fondo. Imagínense mi sorpresa cuando unos momentos después se puso entre el periódico y yo. Me tomó de la cara y con la nariz puesta contra la mía me preguntó: abuelo, ¿estás allí? Madres y padres, ¿están allí? Abuelos y abuelas, ¿están allí? Estar allí significa comprender el corazón de los jóvenes y conectarse con ellos. Y conectarse con ellos significa no solo conversar con ellos, sino también hacer cosas juntos. Invoco las bendiciones del Señor para que los padres, las madres y para los jóvenes, para que comprendan el gozo de vivir en un hogar y con una familia donde puedan ser amados, encaminados y guiados. Ruego que tengamos familias eternas y estemos juntos para siempre en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Cierro cita. Pienso en los ejemplos que nos han dado los profetas, en todos los relatos que conocemos sobre el presidente Monson, y yo lo vi con mis propios ojos en ese centro de cuidados. Él iba regularmente y se sentaba a conversar con personas que no tenían a nadie. Me encontraba en la sala de la familia del presidente Russell M. Nelson esperando durante la conferencia de prensa en la que se anunció la nueva primera presidencia. Tiene 57 nietos y 116 bisnietos. Una de sus nietas que me estaba contando eso dijo: oh, él se sabe el nombre y el cumpleaños de todos. Él está más atento de esos detalles que nadie. Esos son los ejemplos de nuestros profetas. No son ejemplos gigantescos y enormes, pero son significativos. Pienso en el Salvador que salvó a toda la humanidad. Tuvo que enseñar su evangelio en una cultura que no lo entendía. Ese mensaje tenía que llegar a todo el mundo. ¿Y qué hizo él? Caminó más de 160 kilómetros desde Dan hasta Beerseba y de regreso, y ministró a las personas uno a uno. ¿Cómo podría ayudar eso a llevar el evangelio a todo el mundo?
pero eso es lo que Él hizo. Si cambiamos nuestra perspectiva para que el cuidado de los pobres y los necesitados radique menos en dar cosas y más en saciar el hambre de contacto humano, en entablar conversaciones significativas y en crear relaciones edificantes y positivas, entonces el Señor nos podrá enviar a algún lugar. Cada persona puede hacer esto por su cuenta. No necesitan fondos, pero va a requerir algo de compromiso y tiempo. Algunas personas no van a responder positivamente y otras van a emitir energía tóxica, lo que significa que aún no están listas para su relación. Siempre hay lugares con necesidades humanitarias donde aún no podemos llegar. Sin embargo, hay muchos otros lugares donde sí podemos llegar. Vivimos en un mundo que se está desmoronando, que algunos están destrozando a propósito, de modo que la unidad de la comunidad, el respeto por las creencias de otras personas, la tolerancia de las diferencias y la protección de la voz de la minoría se están haciendo añicos. Es extremadamente destructivo para todos nosotros que cada persona fuera de nuestro pequeño clan se convierta en un enemigo al que vilipendiamos. A medida que esas fuerzas se intensifican en nuestra sociedad, también debe surgir en el lado opuesto un fuerte sentimiento y un conjunto de habilidades como respuesta. Si tuviera el poder, haría que cada uno de ustedes viniera y se pusiera frente a mí. Los nombraría cada uno embajadores humanitarios de paz y amistad de la Iglesia de Dios para el reino de Dios. No se trata de quién es bueno o malo, y no se trata de quién es rico o pobre. Los hijos de Mosía y el pueblo lamanita del rey Lamoni nos mostraron que todos fracasamos, todos metemos la pata de vez en cuando, todos luchamos con diferentes pecados y estamos hundidos en el fango. Sin embargo, mediante la gracia de Jesucristo podemos arrepentirnos y seguir tratando de ser mejores, de ser más semejantes a Él. Y al tratar de ser como Él, podemos hacer alianzas con otras personas que también están intentando hacer el bien de maneras que pueden ser muy diferentes a las nuestras, que se esfuerzan por hacer lo correcto, por las razones correctas y que se están recuperando de sus errores de la misma manera que nosotros, por medio de las virtudes de Dios al acudir a Él en busca de ayuda. Quiero concluir con las palabras que el Señor ha pronunciado en Doctrina y Convenios. Él se las ha dicho directamente a los embajadores como ustedes, a quienes Él envía. Este no es un pasaje de las Escrituras vibrante, no es un pasaje de las Escrituras alentador que nos da palmaditas en la espalda. Es un versículo audaz y vibrante, llamado a la acción para personas como nosotros que ponen su corazón en la seguridad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, o en otras palabras, que ponen su corazón en Sion. Es de Doctrina y Convenios 58 y dice lo siguiente: He aquí, de cierto os digo, y pueden poner sus nombres aquí, por esta causa os he enviado, para que seáis obedientes y vuestros corazones estén preparados para testificar de las cosas que han de venir, y para que tengáis el honor de poner el fundamento y de dar testimonio de la tierra sobre la cual se halla la Sión de Dios, y también para que se prepare un banquete de manjares suculentes para los pobres, sí, una fiesta de gruesos tuétanos, de vino purificado o bien refinado, para que sepa la tierra que las palabras de los profetas no fallarán. Sí, una cena de la casa del Señor bien preparada, a la cual serán convidadas todas las naciones. Primero los ricos y los instruidos, los sabios y los nobles, y después viene el día de mi poder. Entonces los pobres, los cojos, los ciegos y los sordos vendrán a las bodas del Cordero y comerán la cena del Señor preparada para el gran día que ha de venir. He aquí, yo el Señor lo he hablado, y para que el testimonio salga de Sión, sí, de la boca de la ciudad de la herencia de Dios. Sí, por esta causa os he enviado. Las preguntas que quiero dejar en su mente el día de hoy es: ¿cómo van a ayudar a que los pobres en espíritu pueden remendar una relación tan bien como remiendan una cobija que van a donar? ¿Qué enemigo van a empezar a ver como un hermano? ¿Quieren vivir su vida como el cerdo o como el águila? El Señor ha dicho: por esta causa os he enviado. Si sienten que están atrapados en el fango y no pueden batir sus alas como el águila debido a todo el lodo que hay en ellas, entonces anímense, tomen en serio a los hijos de Mosía, tomen a Lamoni y a su pueblo como su ejemplo.
El Señor desea hacer uso de ustedes. Hay una obra para ustedes y es específicamente para ustedes y para sus habilidades. Nadie podrá ser el embajador que ustedes pueden ser, pero tienen que estar limpios para hacerlo. Jesús puede sacarlos del fango y ponerlos en marcha. Arrepiéntanse y Él los perdonará. Recuerden que, al igual que el Salvador, ustedes mismos son unas de sus mejores dádivas que pueden dar a otras personas necesitadas. Bien, hermanos, pues así termina este devocional. Una cosa impresionante de la hermana Eubank, que nos dice cómo es que podemos ser mejores, cómo es que nos dice cómo podemos elevarnos, cómo es que nos dice en lo que debemos de convertirnos o debe ser nuestro deseo de corazón. Pero ¿qué tal ese discurso que escuchó el entrenador sobre cómo es que pasan su tiempo libre las águilas y los cerdos? Una cosa impactante, ¿no? Y definitivamente yo estaba pensando cuando lo leía, justamente qué es lo que hago con mi tiempo libre. Me cultivo, ayudo a otros, me ayudo a mejorarme a mí mismo para ser un mejor instrumento en las manos de Dios, o simplemente pues pierdo el tiempo, pierdo uno de los recursos más valiosos que tengo como ser humano, el tiempo. Definitivamente creo que necesitamos pensar en esto, hacer caso de lo que tenemos como seres humanos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también a veces como poseedores del sacerdocio. ¿Qué hacemos para hacer que la vida de alguien sea mejor, que la vida de alguien sea distinta? Creo que tenemos muchas, incontables oportunidades en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, con nuestra familia muchas veces. Y me parece que eso es a lo que se refiere la invitación de la hermana Eubank en esta ocasión. Hermanos, les agradezco tanto por su tiempo, por haberse conectado. Comenzamos un poquito tarde, pero ya recuerden que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Estamos aquí cada semana en este horario en que podemos compartir pues lo que hemos leído y estamos traduciendo constantemente sobre los devocionales de BYU en cualquiera de sus campus y del la Ensign College ahí en Salt Lake City. Recuerden que les invito a que vayan al canal de YouTube de Conexión BYU. Ahí están los devocionales que se han impartido, se han ido subiendo poco a poco y están disponibles para que ustedes los escuchen si de repente los quieren repetir o de repente también no alcanzan la emisión en vivo. Pueden recordarlos, pueden retomarlos, comentarlos si ustedes gustan y hacer las observaciones que se necesiten hacer. Les agradezco mucho por su tiempo a cada uno de los hermanos en los diferentes países donde sintonizan Radio Abinadí. Recuerden que esta es una fuerza bien poderosa. Se cumplió un año de transmisiones la semana pasada y estamos comenzando con mucho ánimo, con mucha energía y mucho cariño este segundo año de emisiones. Queremos hacer una diferencia en lo que escuchamos como miembros de la iglesia, tanto en cuanto a la música como en los programas que se comparten en esta emisora. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su oportunidad de estar aquí, de conectarse. Recuerden que les saluda Luis Rodríguez desde México y les espero la siguiente semana. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de su programa Conexión BYU. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Les saluda Luis Rodríguez y les esperamos la siguiente semana a través de esta emisora, Radio Abinadí.